Bienvenidos, esto es Parlamentarias. Recibimos el trabajo en minoría de esta sesión que se frustró por falta de quórum, a donde se pretendía avanzar con el tema de la ficha limpia. Nos llama Gonza desde el móvil. Gonza, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Meli, placer saludarte a vos y a las compañeras allí en piso. Nosotros seguimos trabajando aquí desde la zona de Pasos Perdidos con un pilón de colegas que se ha quedado a cubrir el final de esta sesión, que no terminó siendo con quórum, sino con las expresiones en minoría. Veíamos un recinto con muy pocas presencias, porque los diputados en su mayoría se han retirado del mismo, pero sí hemos podido captar las voces de muchos de ellos que se iban retirando de a poquito de el recinto. Recién en imágenes, bueno, veíamos al diputado Nicolás Mayoraz, al diputado Nicolás Ema, veíamos a la diputada Lorena Villaverde, veíamos al diputado Julio Cobos, que se había quedado hasta el final, y lógicamente el presidente de la Cámara, Martín Menem, entre otros. Pero la realidad es que había mucho enojo en muchas declaraciones de diputados de Unión Cívica Radical, de La Libertad Avanza, del PRO, de Democracia para Siempre, de la Coalición Cívica. Hablaban de enojo, de rabia, de bronca, un poco la expresión en común que podemos destacar de lo que ha sido el post no quórum de esta sesión, que finalmente no se llevó a cabo en su segundo intento en 7 días, Meli. Así que a la espera aquí, lógicamente, de ver el último movimiento en referencia a los diputados que han quedado aquí por la zona, y esperando a ver si podemos recoger algún último testimonio antes de continuar con la programación normal. Los testimonios dentro del recinto fueron especialmente duros y ácidos. Se hace mención especialmente a las menciones, a las ausencias, ¿no? Los nombres de quienes desde los distintos espacios políticos no ayudaron a construir quórum. Obviamente se están señalando a 9 diputados de La Libertad Avanza. Fue en este sentido que distintos periodistas y representantes del cuerpo legislativo están tratando de averiguar a qué se debe esas 9 ausencias, ya que La Libertad Avanza, se supone, estaba interesado en este tema. Quedó claro en las expresiones de algunos diputados que era un tema de agenda. Recién la diputada Orozco, por ejemplo, lo mencionaba, Gonza. Ahí está previsto que alguien dé alguna conferencia de prensa. Lo suelen hacer cuando, sobre todo, se frustran las sesiones, y suelen ser los momentos, en verdad, incluso más punzantes, más allá de los discursos en la sesión, porque se aprovecha la rueda de prensa para ponerle nombre y apellido a todo lo que pasa dentro del recinto. Que este tipo de actos, como puede ser una conferencia de prensa o una rueda de prensa, se han realizado en el mientras tanto, con la programación de Diputados de Televisión, lógicamente, escuchando y viendo lo que fueron las expresiones en minoría. Nosotros mientras íbamos captando a cada uno de los protagonistas que pasaban por aquí, y en rueda de prensa expresaban esto que comentábamos, ¿no? Hemos tenido la palabra de Facundo Manes y también del diputado Giuliano. Hemos tenido la oportunidad de escuchar mucho más temprano la palabra del diputado López de la Coalición Cívica. Hemos escuchado la palabra de Hernán Lombardi, entre otros referentes, y que se iban acercando, que iban demostrando ante los micrófonos su molestia. Lo mismo Rodrigo de Loredo, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical. Es decir, hemos tenido un movimiento bastante variado en cuanto a los bloques y las expresiones que tenían un punto en común, esto que mencionaba, ¿no? La bronca, el enojo y también el desconocimiento, no sé si decir la desinformación por parte de estas ausencias, porque las mencionaban ante consultas también, lógicamente, de colegas, el motivo, ¿no? Más allá de que podían especular con lo que puede ser alguna cuestión política, algunos acuerdos, pero que eran menciones que eran aisladas por parte de los diputados que lo mencionaban de esta forma. Lo cierto es que con el correr del tiempo empezaron a aparecer o a trascender estas listas de aquellos diputados que habían estado ausentes, y ahí es donde tal vez los diputados hablaban ya con nombres propios, con los nombres justamente precisos de quienes no habían estado presentes para dar este quórum, porque, Meli, la diferencia no recuerdo exactamente de cuánto fue, pero inclusive estuvo más lejos de conseguir el quórum de lo que había sido la semana pasada. Por eso también es que remarcaban esto los diputados, haciendo mención a que estaban esperando a que salgan los nombres. Está bueno eso que vos decís, ahí los vamos a mencionar, de hecho los tengo acá. Carolina Píparo, Lorena... Espera, me voy a poner los anteojos porque si no voy a inventar los apellidos. Carolina Píparo, Lorena Maxín, Pablo Anzaloni, Rocío Bonacci, Emilia Orozco no, porque estaba ahí. Marcela Pagano, José Peluc, Gerardo González.
pero Orozco justamente estaba ahí. Y Sí, lo que pasa es que creo que en el momento del quórum no estaba, por eso ella habló que mostraba un certificado de que estaba en ese momento en atención médica, médica. sí, y dijo, sí. Puso en su cuenta oficial de Twitter y que lo retuiteó el presidente de la Nación, Javier Milei. Firme hasta el final, no es tiempo para tibios, ¿estás o no estás? Es así de fácil. El verdadero acompañamiento de los diputados es aquí, o sea, en el recinto, porque la foto de ella está en el recinto. Defendiendo las ideas de la libertad, el resto es zaraza. Faltaron, a ver, vuelvo a repetir, porque la vuelven a poner a ella como dentro de los integrantes de esta lista, es Marcela Pagano, Anzaloni, Bonacci, Píparo, Maxín y Martínez. Además de, no sé si los diputados de izquierda, no lo sé. Eso me lo vas a decir vos. Sí, sí. ¿Qué? No, me llama la atención porque de hecho a Rocío Bonacci la hemos visto aquí expresarse inclusive con algo de enojo. Tal vez puede ser que para el momento del quórum no tengo el dato exacto, pero... Y es lo que dice Are, es lo que dice Arelis, me parece. Sí. Justamente... Sí, me parece que cuando por lo menos la diputada Orozco cuando habló, dijo que su retraso se debió a que no estaba bien de salud. Sí, y mostró, Are, porque esto obviamente vos no lo viste, mientras hablaba se fue sacando el saco y mostró que tenía como que le habían tomado sangre de 2 lugares. Así que bueno, sí, ella... y aparte Meli, perdón, ¿no? Porque también en este tipo de situaciones, nosotros, bueno, como comunicadores, obviamente, la gente después es libre de pensar lo que quiera. Hay que tener cierto respeto y cuidado cuando se trata así de cuestiones de salud. Después... esto el resto es político, obviamente, claro. Sí, por una cuestión interna de cada bloque, lo cual las respectivas reuniones que tengan darán posibles resultados en el sentido de explicaciones que se puedan dar en este sentido por ausencia, pero la realidad es que por el momento aquí se está quedando cada vez más liberada esta zona de pasos perdidos, se van retirando inclusive colegas, se han retirado también compañeros aquí de las cámaras que están trabajando y nosotros lógicamente que también vamos abandonando la tarea aquí, mientras siempre y cuando obviamente no quede ningún protagonista, que entiendo ya se han ido todos del recinto. Bien, gracias Gonza. Hasta cualquier momento. Como siempre, Meli. Igualmente, Saludos. Gracias. Bueno, repasar ahora en un ratito los discursos más significativos que hubo dentro del recinto. No se logró avanzar con ficha limpia. Ahí recién el diputado Cobos decía, bueno, tal vez en una prórroga de sesiones o en periodo extraordinario se puede avanzar con este tema. Ojo con la corrupción atada al poder. Ojo con esta idea de no lograr ser coherentes entre lo que se dice y lo que se termina haciendo. Estaba muy enojada la diputada Silvia Los Penato, dijo que los corruptos están seguramente, los corruptos y los terroristas, dijo, seguramente están celebrando, y de esta manera queda la posibilidad entonces que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata a presidente si así lo desea, a pesar de la resolución o la interpretación que hace la justicia sobre el delito de corrupción en la causa de malversación de fondos en Santa Cruz. Exactamente. Bueno, primero saludarlos aquí y por supuesto también hablar de este tema que es tan importante, del que venimos comentando, que justamente creo que sorprendía, más que nada a mí me sorprendió porque ya se pensaba que estaban prácticamente todos los números establecidos, se habían dado todas las cosas para que realmente pudiera empezar la sesión y sobre todo las palabras de la diputada Los Penato, que la semana pasada cuando en este caso se postergó, se pidió una nueva sesión para esta semana, explicaba y hacía una cronología que esto es un tema que lo traen desde el 2017. Y yo creo que también al tema de los terroristas se debe referir mucho a lo que es el juicio en ausencia, ¿no? Que recordemos que después también está el tema de la AMIA, que todavía sus culpables no han sido juzgados. Exactamente, Claro. sí. La diputada Los Penato hoy, sobre todo en su expresión en minoría, decía que ella se sentía, sus palabras no fueron defraudadas, ¿no? Eso es una interpretación mía, pero sí decía que ella tenía una lista con las confirmaciones de los que iban a asistir y por eso se sentía burlada porque con esa lista se cubría el quórum, o sea, alcanzaban el quórum y eso no había sucedido. Y vos esta fíjate vez... que la semana pasada
estuvieron a 2 diputados del Claro, quórum. Y lo 128 la vez pasada. bueno, Estuvieron a uno entonces. Y se esgrimieron cuestiones vinculadas a la salud, que había 2 diputados o había algunos diputados que no habían alcanzado a bajar al recinto por una cuestión neta y exclusivamente de salud. Claro. Entonces, digamos, por eso se atrevieron a dar un paso más. Ahora, ¿qué va a pasar ahora, no? Con la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. También en la semana donde finalmente la Libertad Avanza consiguió convertirse en un partido de alcance nacional. Es decir, que no necesitaría del PRO para tejer ninguna alianza si quisiera avanzar en otras representaciones políticas. Es todo para analizar porque está ahí en el aire y seguramente también depende de la mirada de cada uno de los partidos. Por eso algunos decían, bueno, no miren solamente a la Libertad Avanza, pero también muchos otros no bajaron a dar quórum y estaría bueno que se identifiquen quiénes son y qué pasó. Vamos a escuchar, a propósito, en conferencia de prensa, esto es como decía Gonza, mientras transcurrían las expresiones en minoría en el recinto, afuera, en Pasos Perdidos, el diputado Juan Manuel López decía esto. Que hubo un acuerdo político para que la sesión se caiga entre el oficialismo y Unión por la Patria. Es más que evidente, obviamente Unión por la Patria no iba a venir, pero en el oficialismo faltan 3 o 4 diputados, ya tendremos los nombres cuando se pase la lista. En el PRO faltan 2 diputados que entiendo que responden a Patricia Bullrich, y en otros bloques de los gobernadores también faltan diputados, que habrá sido un pedido del gobierno para que Cristina sea candidata el año que viene y compita contra Karina Milei. Peligrosísimo juego del gobierno. Quieren candidatos con mucho desprecio social para ver si así es competitivo en la provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza. Y me parece que los argentinos tienen que entender que es una elección legislativa y que tienen que poder votar sin el cuco de Cristina Kirchner a los diputados que realmente representen sus intereses. No a una campaña en que pueden solo ganar en la provincia de Buenos Aires si asustan con Cristina Fernández de Kirchner. El hijo es el juez peor rankeado en Comodoro Pi, en el lugar donde se tienen que investigar los delitos de corrupción. Y Ariel Lijo es el juez que promueve el presidente Javier Milei a la Corte Suprema, una señal pésima. Y todos sabemos que Cristina está negociando en el Senado porque la senadora Corpachi, una senadora de Catamarca muy cercana a ella, es decir, además la vicepresidenta del PJ que acaba de asumir Cristina Fernández de Kirchner, firmó el pliego. Es obvio que están negociando, veremos cómo sigue. Esto es parte de la negociación. Esto es el gesto que le tenía que hacer Javier Milei a Cristina Kirchner para que Cristina Kirchner siga negociando los pliegos del hijo y eventualmente se presente a candidata. Bueno, la interpretación que hacen desde la coalición cívica, o por lo menos que hace López desde la coalición cívica, que ustedes saben, las leyes no pueden tener nombre y apellido, pero claramente el contexto en el que surgía este segundo intento de que finalmente se aprobase o se obtuviese media sanción para la ficha limpia, llevaba el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, a quien la semana anterior la justicia en segunda instancia la halló culpable de corrupción en obra pública. Claramente en el medio también cayó el anuncio del presidente Javier Milei, ¿no? A donde coloca la motosierra sobre su despacho diciendo que se van a venir más desregulaciones y se va a seguir analizando dónde se dan algunas situaciones de corrupción dentro del Estado y algunos otros anuncios, lo que pasó con la Unión Industrial, lo que pasó a lo largo de toda la semana, lo señalaba también recién el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde hubo una convocatoria inusual, dicho sea de paso, para que se celebren 4 sesiones y solamente una pudo prosperar, que ya nos vamos a estar ocupando, que tiene que ver con la prevención de la ludopatía. A pesar de que estuvo ahí tirante también la cuestión en este último momento, sobre todo porque había 2 dictámenes y no se sabía en un momento si se iba, ayer comentábamos con Arelis, a ir a un cuarto intermedio para poder unificar los dictámenes o no. Fue una semana muy particular para el Congreso de la Nación y así hoy se fue la última posibilidad durante el periodo ordinario de reunirse en el recinto y seguir avanzando con los temas que habían obtenido dictamen. Ya saben que fuera el 30 de noviembre no hay proyectos que pueda obtener dictamen. Todo lo que suceda de acá más es prórroga de sesiones ordinarias y si no extraordinarias. Exactamente, sí, extraordinarias. Todavía no se sabe nada. Con temas que impulsa el gobierno. Al parecer, el gobierno, ayer por lo menos circulaba esta información, pero hay que ver qué es lo que pasa. Todos los veranos son muy particulares y este ha sido el primer año del gobierno de Javier Milei y en términos de índice, sobre todo económico, ha sido un muy buen año con las metas que se han planteado y también con el resultado que ha obtenido el trabajo en el Congreso, que
contra todo pronóstico fue muy intenso y se pudo, sobre todo después de lo que fue el primer frustrado debate por la ley de bases, después se encaminó mucho el trabajo. Sí, de la ley de bases y todo lo que tiene que ver con el Pacto de Mayo, que terminó siendo de julio, que, bueno, hubo algunas cositas ahí. Pero por ahí uno, si se pone a analizar todo lo que fue este primer año, teniendo en cuenta la minoría, teniendo en cuenta las multinegociaciones que tuvo que haber en el medio, realmente... El paquete de seguridad particularmente sacaron varias leyes. Sí, siempre hubo una línea muy clara. No es que flaquearon o dijeron, bueno, no, esto lo podemos llegar a conciliar. Siempre la línea fue ajuste, motosierra, seguridad... baja de la inflación, aumento de los precios, bueno, o sea, ya está todo como bastante delineado, ¿no? Exacto. Y bueno, queda ahí por ver qué es lo que va a ocurrir con el presupuesto 2025, que es la ley de leyes que vino a presentar el propio presidente de la Nación. Habló también el titular de la UCR, Rodrigo de Loredo, esto dijo. Una bronca inmensa, estoy caliente como una pipa, enfermo, harto, siempre se le encuentra una excusa, siempre se le encuentra un vericueto, que si el momento o que no, para que la corrupción subsiste en la Argentina, para que los choros gobiernen este país, nos inventan pelotudeces, que si proscriben a quién o a no sé quién, hay 1.800.000 argentinos que viven afuera de este país porque han perdido la esperanza en la Argentina, esas son las personas que han proscripto la corrupción en el país. Bueno, ellos están trabajando en esa agenda de ultrapolarizar. Ni me interesa a mí cuál es la ecuación electoral que hacen, no se la sugeriría, nosotros también la hicimos, no fue mal, Cristina volvió, bueno, qué sé yo, que hagan los cálculos que quieran. Este es un tema que excede eso, este es un estándar mínimo. La discusión de ficha limpia no arranca ahora, está desde el 2016, no es un invento argentino, está en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en México, en España. No está hecho para alguien en particular. ¿Saben cuál es la discusión de ficha limpia en el mundo? Si vos decís que un candidato no puede ser candidato en una primera instancia o en la segunda instancia, ¿qué criterio se adoptó acá? El menos gravoso, en la segunda instancia. Frustran la sesión. Pero además con hipocresía, dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. De última, a mí me gustaba esta idea, comparto no del gobierno, que dice las cosas de frente. Le dice de frente. A mí la comunicación no me gusta porque... ¿Qué está agarrando ahí? Porque es violenta, ¿viste? Qué sé yo, pero le da resultado. Y la verdad que a mí me sorprende que hay veces que dice voy a hacer esto y lo hacen de una. Y la gente dice, está bien, loco, me fueron de frente. Acá no fueron de frente. Acá hagan una conferencia de prensa y digan, mira, no, para nosotros Cristina tiene que ser candidata, no nos interesa esta boludez de la ficha limpia, no creemos en esta agenda. Bueno, listo, qué sé yo, díganlo de una. Creo un millón de cosas, pero... creo un millón de cosas, pero no hago elocuraciones más que los hechos que puedo verificar. Yo hoy puedo verificar los hechos. Soy un actor del Parlamento argentino y yo sé exactamente por qué se frustra por segunda vez esta sesión. Si el cambio, el vuelto es eliminar las PASO, lo que fuera, lo veremos en el transcurso de los días. No sé, no estoy en condiciones de decirlo, no quiero decir algo de lo que me arrepienta, que me equivoque, lo que fuera. Bueno, claro, porque ese es el terreno de las especulaciones, ¿no? Y no se puede en esta instancia ser irresponsable de decir lo que pasó es tal cosa. Estaba claramente muy enojado Rodrigo de Loredo porque evidentemente hubo una negociación, ya que como bien explicaban ustedes, y la negociación no está mal, la negociación es parte de la vida política. Si no hay negociación, no hay política. El tema es ver cuál habrá sido las promesas o la moneda de cambio que hizo que el político, no estoy hablando de otras cuestiones. Porque en la sesión anterior, también convocada al principio de esta semana, como decía recién Arelis, se había reunido 128 diputados, faltaba uno. Ahora, ahí Gonza, no sé vos si tenés 116. 116. Ahora, ya está, 116, bueno. Sí. Quedó lejos, quedaron lejos de llegar a la estuvieron sentados mayoría. 126 en un momento dado. Sí. Pero a la media hora estaban solo 116. O sea, 126. Bueno, entonces, ¿con qué número nos quedamos, Con chicas? 116 porque era el que estaba en el horario de las... Claro, cuando inició el quórum. Cuando inició la contabilidad del quórum sería. Ok. Como que después se levantaron todos. Sí. Y hubo 10. ¿Y qué lo hicieron para confundir? ¿Qué pasó ahí? Y en teoría sí, se levantaron y no se lograron, no se contabilizaron. Ujú.
Eso o fue- estaban dentro del recinto, calculo, ¿sabes lo que estás diciendo? Yo no estaba en el otro lado, no estaba dentro del recinto, estaba por fuera, pero sí estaba viendo que siempre iba subiendo, pero no tengo el dato de que había 126. Sí, entiendo que llegaron a ser en algún momento 126 cuando todavía faltaban, no sé, 8 minutos o algo así, pero se levantaron. Ujú. Después los compañeros lo confirmarán cuando No, se no, vuelva. espera, estamos aclarando una Sí. cosa. Sí, ya entendimos que quedaron 116 a la hora de dar Sí. quórum, pero lo que dice Arelis es otro dato, que en un momento habían Había sentadas 126 26 personas en el recinto. Claro. Entonces, digamos, yo por eso digo, ¿con qué número nos quedamos? Obvio, no se construyó el quórum, en definitiva lo que importa es eso. El tema es que si en un momento hubo 126 y 10 se levantaron y se fueron, ¿quiénes son y qué pasó? Claro, eso Me parece que esa es la pregunta también. O sea, ¿son del mismo espacio político? ¿Están identificados? ¿Quiénes son los que están en un primer momento y no bajaron? O al revés, Orozco, por ejemplo, que salió enérgicamente a decir, che, yo no estuve, pero en definitiva acompaño este proyecto, pero no estuve porque tuve un problema médico y yo no soy la que no logré reunir quórum, porque yo tenía una cuestión que estaba más que justificada y trajo y Un lo exhibió el certificado médico. Pero ¿y el resto? ¿Dónde estaba? ¿Y a quién le interesa que no haya ficha limpia? Porque yo me quedo con algo que decía recién de Loredo, que es ¿cuál es el mensaje Exacto. que subyace? Es decir, Porque siempre fueron de frente, es lo que decíamos recién, siempre Sí. fueron, desde el gobierno se dijo, había una línea clara, vamos a ir al ajuste cero, el presupuesto va a ser con déficit cero, con gasto cero, bueno, todo con déficit, gasto, siempre mirando el gasto, ok. Siempre miramos el gasto, pero ¿cómo miramos o cuál es el esquema, cuál es la línea de trabajo frente a ficha limpia? Que inclusive lo decían los diputados de La Libertad Avanza en la semana pasada, que era parte de la agenda de Javier Milei, que era parte Pero que ¿cómo no va se a ser- terminaran los corruptos. ¿cómo no va a ser parte de la agenda si el presidente Javier Milei viene enunciando y haciendo en consecuencia que hay que transparentar y profundizar Exacto. digamos, la barrida de los corruptos o de los chantas y de los ñoquis de la política? Bueno, una forma es que vos amplíes la ley de los partidos políticos y pongas como condición que no querés que eventualmente sea que no querés que sea un candidato a un cargo público, alguien que va a manejar fondos del Estado y esté en segunda instancia confirmado por la justicia como un corrupto. Suena lógico. Bueno, pero claramente hoy las prioridades a la hora de negociar son otras. Bueno, ahí de Loredo decía, ¿cuál será la contracara de lo que pasó hoy? ¿La eliminación de las PASO? Otros dicen... Porque perdón, esto es un tema que por usos y costumbres no, en teoría no se trata en años electorales. Por lo tanto, si se llegaba, por ejemplo, se llegaba a aprobar, a dar la media sanción en diputados, pero después no llegaban a dar el periodo extraordinario en Senado, tampoco se iba a poder tratar en el Senado y como no tiene el medio tratamiento en Senado, no se sanciona y ya el año que viene no se puede tratar. Exacto. Entonces el otro año quedarías que ya puede llegar a perder estado parlamentario. Lo mismo con la eliminación de las PASO. Exacto. O sea, sí o sí, como decís vos, tiene que avanzarse con ese proyecto que lo anunció el vocero presidencial durante el periodo o de prórroga de ordinarias o durante el periodo extraordinario, porque es un proyecto que envía el Ejecutivo. Bueno, ya el tiempo es un tiempo de descuento y algunos dicen que durante el verano no va a haber prácticamente actividad en el Congreso de la Nación, salvo que ayer también circuló la posibilidad se envíe en extraordinarias algún proyecto para poder dejar por afuera del recambio parlamentario lo que suceda el año próximo. Eso circuló ayer, hay que ver después qué es lo que termina pasando. La idea era esa. También recordar que ayer dio su informe de gestión el jefe de gabinete, Francos, en el Senado. Esto también era analizado en función de las declaraciones que hizo y si había en paralelo alguna negociación para bajar la sesión de hoy. Perdón. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con la postulación de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a elecciones presidenciales? Perdón, me están diciendo que nunca hubo más de 116. ¿Ah, sí? Quizá Bueno, hubo entonces me parece que alguien un cuando me iba conteo. contando en el marcador lo que Puede había, a ser. lo mejor miró mal. Puede ser. Ok. Bueno, mil Puede ser, disculpas. pues no, puede pasar. No, No, pasa no, nada. bueno, Es sí, parte del trabajo periodístico claro. que estamos haciendo todos. No, y cada uno aparte en su- nosotras acá, veamos, a favor de esta situación,
nosotros no todo el tiempo tenemos el plano del Claro, tablero. yo estaba viendo, tipo, veía el tablero, pero capaz en algún momento, viste, te vas a hacer notas. Sí. Bueno, estamos yendo y viniendo, como está Are, como estoy yo, como estás vos, Meli. Pero bueno, no recuerdo la pregunta que hiciste recién. No, me quedé la pensando. pregunta es una pregunta que me parece que no la tenemos que dar la respuesta a nosotras, sino precisamente los distintos diputados. Es, en todo caso, quién se perjudica y quién se beneficia con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, que tampoco sabemos si va a postularse como candidata, pero algunos decían que o algunos sectores políticos deslizan que a la Libertad Avanza, en términos de polarizar con alguien, le conviene la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner porque es una candidata fuerte con el que Karina Milei o el presidente Javier Milei, si busca la reelección, podrían polarizar. Esa es una de las interpretaciones. Es decir, que si salía o si se avanzaba con ficha limpia, esto no terminaba hipotetizando o especulando, beneficiando del todo al presidente Javier Milei, o que no se quería que quede la sensación de que la Libertad Avanza proscribe un candidato. También está esa otra interpretación. Digo, para traer todas, no porque yo crea que una tenga más fuerza que la otra. Insisto, para mí ahora la pregunta que habría que hacerse es, bueno, si se resiente la relación entre el PRO y la Libertad Avanza con lo que pasó hoy, porque esta es una sesión que impulsa, que pide y que... Mucho el PRO, sí, que es de mucha importancia para el PRO. Exacto, y que insiste. Si es que no es una de las más importantes, porque boleta única, bueno, fue uno de los logros. Y queda muy debilitado un partido, esto sí es una interpretación, si en una misma semana insiste con un tema, pues digamos, no te tropezás dos veces con la misma piedra. Si se hace es porque se iba a construir Ya ese había número. un número, Claro. obviamente. Sí, debe por haber eso digo, sido o sea, ahí. ese era el tema de la diputada de los Penatos. O sea, ella tenía la convicción de que iban a alcanzar el quórum y es lo que ella manifiesta cuando se expresó hoy en la sesión, ¿no? De que ella tenía el listado de las personas que iban a asistir y que bueno, que ya se ocupará de saber por qué no asistieron todas las personas que estaban comprometidas. Sí. ¿no? También para mencionar, ayer sí se obtuvo, para mencionar lo que pasó a lo largo de esta semana. Primero se insistió en la primera sesión con ficha limpia y con algo que también mencionaba recién el diputado de Loredo, que es la posibilidad de que los argentinos que viven en el exterior puedan votar. Asimismo, reiterancia y reincidencia, todo eso formaba parte de un mismo paquete de sesión. Canje de deuda al mismo tiempo. Bueno, para recapitular lo que pasó a lo largo de esta semana. Después estuvo el tema de la ludopatía, que finalmente tuvo. Claro. Exacto. Que también sí. estaban los dos dictámenes ahí en un tire y afloje con respecto uno al acceso por parte de los menores, a la prohibición del acceso por parte de los menores de 18 años a los sitios de juegos de azar. Y por el otro estaba uno que directamente prohibía la publicidad en redes sociales, internet y demás. Sí, claro. El tema de la regulación de la publicidad, que era como lo más complejo, porque tal como sucedió en otros tipos de negocios, justamente lo más difícil es meterte con lo que se recauda, ¿no? de ese negocio. Con el cigarrillo pasó lo mismo. Recuerden ustedes también en su momento lo que fue el debate por la ley seca. Que bueno, no la ley seca no, pero la inhibición de poder beber alcohol y manejar, que no es exactamente ley seca, pero bueno. Es la ley de alcohol Tolerancia cero. tolerancia cero de alcohol al volante. También hubo tremenda resistencia sobre algo que uno dice, pero che, del otro lado, la contracara de esto es la vida de las personas, o sea... ¿qué es mejor para la vida de las personas? ¿Que se pueda tomar aunque sea una copa de vino, 2 copas de vino, o que no se pueda tomar nada de alcohol si uno va, digo, copa de vino porque se contabiliza más fácil, o estaba más extendido el índice en copas de vino? Después cada uno toma lo que quiere, pero la idea era
del otro lado está la vida de las personas. No se puede insistir cuando el bien supremo tiene que ser resguardar la vida de las personas, y no se pudo. Hubo mucha presión de los sectores vitivinícolas y no se pudo. Y en la cara de las madres del dolor, de las estrellas amarillas, o sea, de las personas que le ponían cara al dolor de haber perdido un ser querido en un hecho de tránsito. Me acuerdo, etiquetado frontal. Estoy trayendo todas leyes que fueron muy resistidas, algunas pudieron salir, otras no, muy resistidas. Por el otro lado tenés negocios que son muy rentables y muy monopólicos, muy difíciles de desarmar. Por ejemplo, los alimentos, que etiquetado frontal, que no, que se va a vender menos, que esto va a perjudicar. Incluso... Sí, mucho lobby atrás. Se rumoreó que se iba a ir marcha atrás con el etiquetado frontal, que se iba a derogar, cosa que bueno, por ahora no. Que después no se volvió a escuchar. Pero bueno, acá ludopatía o control de la ludopatía o la ludopatía y prevención. control de las publicidades, algo así era. Sí, eso ayer fue la única sesión que se pudo celebrar, la única que se pudo debatir, fue corta, a pesar de que era un día que yo cuando venía para acá decía... no sé si los diputados, bueno, pero ya estaban acá. El tema del tránsito, del clima, el diluvio que hubo acá, llovió estrepitosamente y estaba muy complicado circular, pero bueno, ahora que pienso, ya estaban todos acá desde el lunes, porque el martes ya empezamos con este desfile de doble sesión. Totalmente, sí, que empezamos con la libertad sindical, que esa era la que estaba eso como me faltaba. Había mayor previsibilidad que no iba a tener quórum, que alcanzó 111 asistentes, legisladores en el recinto, y bueno, luego la de la tarde, que también llegó solo a 119, no alcanzaron el quórum tampoco. Sí. Ayer sí alcanzaron el quórum con 136, y bueno, luego la ley la sanción fue dada con 140 a favor, 36 en contra y 59 abstenciones en general. Y después, bueno, el debate en particular sí llevó aproximadamente más de 3 horas. Igual terminó la sesión más o menos a las 11 de la noche, 11:30 creo, porque se debatió casi artículo por artículo. Solamente hubo algunos capítulos que se debatieron, o sea, se votaron. Todo el capítulo junto, pero la mayoría de los capítulos se abrieron, y bueno, donde hubo mayor debate fue el artículo 8, que tenía que ver con la parte de publicidad. Sí, fue una sesión también interesante para ver, porque como venimos mencionando acá, fue un trabajo que traccionó el análisis desde distintas aristas, ¿no? De distintos puntos de vista. De hecho, fueron muchas las comisiones por las que pasaron los proyectos, incluyendo cuestiones de la salud, hasta economía y finanzas, toda la cuestión vinculada a la niñez y la juventud. Sí, familia, niñez y adolescencia, que también la palabra de la diputada Roxana Reyes en el día de ayer creo que fue, bueno, muy importante, porque también mostraba esto de que es algo que afecta mucho a la familia, afecta mucho no solamente a la niñez, a la adolescencia, porque también es como que explota o tiene un pico de crecimiento muy rápido en la preadolescencia, en los 11, 12, 13, 14 años, sino que también realmente es algo que afecta a todo el entorno familiar, porque empieza a desenmascarar un montón de cuestiones que tienen que ver con la falta de comunicación, con la falta de atención de los padres, con la falta de confianza. Y te voy a agregar algo hijos. más, con la brecha tecnológica. Con la brecha tecnológica. Porque muchos también decían... Bueno, por eso comunicación informática también. Claro, por eso también decían muchos, qué difícil es pararse en un lugar de no juzgamiento de aquellos que terminan implicados en este tipo de situaciones, sobre todo porque vos por ahí sos un padre presente, tenés conversaciones con tus hijos, etcétera, y de repente descubrís que tiene una deuda de $20.000, que son cifras reales, estoy trayendo, no son suposiciones. Y muchas personas lo que refieren es, yo no entiendo qué es lo que realmente está mi hijo haciendo o mi hija haciendo con un celular, con una tablet. No entiendo por qué hay una brecha generacional, porque yo también estoy
creyendo que por ahí está jugando, no con dinero de por medio, pero creyendo que le estoy facilitando la vida si le deposito dinero, le transfiero dinero en una billetera virtual, porque evito que tenga dinero en efectivo y que entonces estoy evitando que lo roben, pero también le estoy alimentando la llave de entrada a esto que tiene como principal anzuelo a los jóvenes. A los jóvenes, como decía Lourdes, de la primera adolescencia o de la preadolescencia, que no tienen la madurez para detectar en qué se están metiendo y qué significa. Y también en un mundo cada vez más complejo, donde nos muestran que podemos ser millonarios sin esfuerzo, donde nos muestran que la vida que vale es la que tiene más likes y no la que con situaciones reales, de carne y hueso. Entonces es complejo este choque de mundos entre el lenguaje de los más chicos y el lenguaje de los que no somos nativos digitales. Así que bueno, me parece que estuvo muy interesante. Bueno, chicas, en un día así como atravesado por esta sesión frustrada y con estas expresiones, gracias y Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya mañana nos encontramos y analizamos todo. Con todo lo que pasó vamos a tener info para esta y toda la semana Toda que la viene. semana y la otra también. Sí. Se quedan acá con Gracias. todo el equipo de Horacio, que se sigue recuperando en la pantalla de TV.